Saludos a todos. Nuevamente estamos aquí en este programa buscando tu seguridad, buscando que tú te prepares y buscando, como les prometí desde el día uno, personas que verdaderamente sacan de todo su tiempo para podernos brindar información genuina, información importante que dentro de la preparación de nosotros como pueblo necesitamos. Y hoy, para mí, créanme que es un honor poder tener a Carl Soderberg aquí. Carl, de verdad, gracias de verdad por sacar tu tiempo y poder compartir aquí con nosotros un ratito para que la gente nos escuche. Y Carl, wow, nos conocemos hace mucho tiempo, mucha historia, personas con mucha experiencia en términos de lo que son, pues Carl es parte del comité que tiene que ver con los cambios climáticos en términos de la asesoría y la comunicación ante algo que el cambio climático, ustedes saben, que se ha escuchado, donde quizás a nivel del presidente no cree en eso. Y esos son otros 20 pesos. Pero si algo es claro, y es lo que estamos viviendo en estos días, es que el cambio climático es algo que la naturaleza nos está dando ese mensaje claro de estar preparados y que en estos cambios los hemos estado viendo. Ya tenemos terremotos, tenemos COVID, tenemos influenza, tenemos un montón de situaciones que tienen que ver con pandemia, pero también a niveles de estos sistemas atmosféricos. Hemos podido ver con este último paso del huracán Melissa por Jamaica y Cuba cómo ha cambiado la velocidad, las temperaturas, el comportamiento de todo lo que es natural. Y es importante que tengamos presente que hay gente que se dedican a esta función, profesores, gente que Dios en el camino le ha dado una experiencia grandísima y genuina, y cómo ellos a través de este comité se han puesto a la disposición, que no es fácil, porque sacar tiempo y espacio de muchas cosas, pues como quiera, hay una preocupación genuina con este comité, y siguen trabajando, como yo digo yo, debajo de las piedras. Y hoy desde donde estoy quiero compartir con Carl precisamente varios temas en términos de lo que son estos cambios climáticos, y vamos a estarle dando información importante que usted debe saber mientras nosotros seguimos luchando con Dios por delante, que cosas sigan sucediendo para estar claro en el momento en que nos toca una respuesta. Y como les he dicho también anteriormente, no se trata de alarmar, sino de alertar. Y eso es lo que estamos buscando con la experiencia que Dios nos ha dado. Así que, Carl, es un honor de verdad tenerte aquí. Y nada, háblame un poco de ti, tu trayectoria, cómo has llegado hasta donde has llegado con esa experiencia genuina, increíble que este grupo tiene, y a través de ti también como parte de la herramienta por muchos años. Háblame un poco de ti, qué es lo que hacemos y cómo vamos, y vamos poco a poco para que usted escuche algo que es importante que todos sepamos. Así que con ustedes, Carl. Sí, bueno, Nino, primero muchas gracias, y Siempre. el privilegio es mío No, estar aquí caramba. en tu programa. Pues fíjate, yo tengo más de 50 años, medio siglo, de experiencia en el campo del control de la contaminación, y todo en el servicio público. Yo empecé, mucha gente no sabe esto, en el Departamento de Salud cuando no existía la Junta de Calidad Ambiental. Wow, Y wow. habían unos programas precursores de control ambiental. Obviamente, tan pronto se creó la Junta de Calidad Ambiental en 1970, pues yo busqué trabajo allí porque eso era lo mío. Y trabajé allí como 16 años. Luego pasé a acueductos alcantarillados a desarrollar un programa que controlaba las descargas industriales al alcantarillado porque dañaban las plantas. Okay. Y de ahí me reclutó la EPA para dirigir la división del Caribe, y estuve 24 años Sí. laborando con ellos, tremenda experiencia. Wow, qué bien. Y entonces me retiré, entre comillas, pero acepté ser parte del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático. Correcto. Un comité establecido por ley, donde a los miembros, vamos a llamarles científicos, Sí. tuvimos que pasar no solamente por el consentimiento del Senado, sino de la Cámara también, ¿no? Correcto, sí, recuerdo. Y entonces una cosa bien importante, que a nosotros los miembros técnicos y científicos no nos pagan.
Y nosotros aceptamos, ¿por qué? Por amor a Puerto Rico. Ahí está el doctor, el profesor Méndez Tejeda, Ada Ada, Monzón, grandes ella, amigos y sí, gente con mucha experiencia. Acá todo el mundo lo recuerda de EPA para acá. exacto. Y yo recuerdo porque ahí fue que nos conocimos, compartimos más, pero wow, miren cómo, ¿verdad? Y como yo digo, yo, Cari, hablábamos fuera de cámara y hablábamos ayer, cómo Dios te va preparando en algo que va afinando el que tú puedas reconocer unas cosas y verlas de una manera distinta, porque pasamos por salud, después por acueducto, y son dos cosas y dos temas que tienen que ver muchísimo con lo que hoy es el cambio climático y lo que estamos viendo. Y mira cómo, pues a través de la EPA, le sirve a Carl de mucha experiencia. Y es lo que yo le dije, no venimos a inventar la rueda. Yo siempre he dicho, la rueda está hecha, lo importante es quienes la podamos mover para el beneficio de todos. Y es interesante, Carl. Entonces yo quería explicarle a los que nos están viendo que esa misma ley que creó el comité, pues establece que una de las principales responsabilidades del comité es desarrollar un plan que se llama de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático para Puerto Rico. Y quiero aclarar que mucha gente dice que ese documento es un documento, entre comillas, ambiental, que es como una declaración de impacto ambiental. Pero en realidad ese no es el caso. No. Ese es un documento que está diseñado principalmente para proteger la vida, la salud y la propiedad de los puertorriqueños ante las manifestaciones del cambio climático. Y entonces también abundo porque al principio había mucha gente en Puerto Rico que decía, eso del cambio climático, aquí no hay osos polares, aquí no hay glaciares. Eso es allá que se preocupen en Canadá, eso no venía, o en Groenlandia. O no iba a pasar nada, porque estamos entonces, viviendo algo que no... Quizás tenga que ver algo con huracanes, ¿verdad? Por lo de María, pero lo demás, calores, si estamos en el trópico. Entonces, yo creo que desde el 2023, todos los puertorriqueños sabemos que es una ola de calor y que esos calores que estamos sufriendo hasta casi hasta ahorita, en el mismo mes de octubre, que subieron a 100 y pico de grados, que eso no es normal, es diferente. Y después vamos a hablar cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos. Y también es bien evidente cómo está la erosión costera, que dicho sea de paso, va mucho más allá de Ocean Park, y de Rincón, que es lo que recibe la atención mediática. Le digo, Arecibo es de los municipios más afectados. Luquillo, Loíza, el barrio Fortuna, que eso se ha quedado sin costa, Carl. El barrio Fortuna, gracias por traerlo. No, las olas están dando allí yo estuve allí, las estructuras, y yo recuerdo que eso tenía, incluyendo Loíza, mi mamá es de Loíza, mi papá de Río Grande. Yo recuerdo de pequeño, aquello tenía más de 500, quizás 600 pies de playa. Y eso está que se está llevando todo. Los edificios ahora mismo, las estructuras allí, que eran los restaurantes, que tenían una vista preciosa en Fortuna. Fortuna queda exactamente después del parque que usted ve, y el balneario de Luquillo. Toda esa pared, entre por esa calle para que usted vea, muchos restaurantes han cerrado. Los edificios están siendo utilizados prácticamente como de pared, donde sigue dando ahí, y la gente se olvida de unas cosas, siguiendo lo que trae Carl, porque hoy nos ha pasado de todo, Carl. La gente no se ha dado cuenta cómo hasta las temperaturas o los momentos en los meses que se suponía que fuera un comportamiento totalmente distinto. Nos ha llovido más fuera de temporada que en temporada. Antes había que ir a la historia del 1918 a hablar de un terremoto. Vivimos un terremoto en nuestra isla ese 7 de enero del 2020, y como estos eventos que también, con el paso del huracán María, yo le decía a la gente y en las orientaciones que damos, Carl, que hacían 17 años que no vivíamos que un sistema nos impactara directamente, porque el último fue en el 1998, el huracán Georges. Y la gente descansa en que eso no es con nosotros, eso no va a pasar. El cambio climático va a afectar a todo el mundo menos a nosotros. Yo creo que nosotros somos un punto en ese laboratorio científico que más cosas directamente estamos viviendo que en otros lugares. Y mira, Nino, algo que la gente no comprende, que en el caso no solamente de Puerto Rico, sino todas las Antillas caribeñas,
Eso es así. El cambio climático va a afectar el agua. Y Así es. en términos globales hay países, ejemplo Colombia, que es un país rico en agua, pues va a recibir más agua. Hay otros países que se van a quedar igual, pero nosotros los que vivimos en las Antillas, desde Trinidad hasta Cuba, los expertos, y cuando digo los expertos internacionales de la ONU, indican que para mitad de siglo va a llover un 20% menos. Wow. Para el 2030, que estamos a 5 años, va a llover 10% menos. Y uno dirá, 10% no es nada. Imagínate, si ya estamos teniendo problemas con el agua, tú le quitas 10%, quiere decir que van a haber más sequía, más racionamiento. Y algo que yo quiero que entiendan es que a medida que el mar está aumentando, y gracias a Dios en Puerto Rico tenemos medidores de eso desde el 1950, que tú lo sabes, en La Palguera y en el Viejo San Juan. Eso está demostrado. Total. Y ahora está subiendo más rápido. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente eso causa la erosión costera, sino que propicia que el agua de mar se meta en los acuíferos. Exacto. Y ya está pasando en el acuífero del sur, donde ya Salinas no puede sacar ni una gota más porque se sala completo. Y el próximo que está en la mirilla de eso es Santa Isabel. Entonces, por ahí ya vamos a tener menos agua salada, va a llover menos, pues nos tenemos que preparar para eso. Y mira, créanme, el plan que nosotros hicimos tiene 59 recomendaciones que si empezamos a hacerla desde ahora, no la noche antes de racionamiento, lo podemos lograr. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos clamando. Claro. Y vuelvo a repetir, documento no es un documento de protección ambiental. Ni de temporada para huracanes. protegernos nosotros de este fenómeno que se manifiesta de diferentes maneras. Ya hablamos de agua, de calor, los huracanes y un montón de otras formas sobre los que vivimos en la isla. Y hay una reacción en cadena, Carl, porque cuando pasa esto, esa reacción en cadena surge, la agricultura se afecta todo. Es una secuencia donde entran estos procesos de pandemia también. Otra parte que yo le explico a la gente también en Arroyo Habichuela, como siempre he dicho, que es importante lo que ustedes están escuchando porque nosotros somos como que la malla. Están todas estas islas que sabemos que 2 semanas antes, 10 días antes, Irma estaba afectando todas estas islas que provocan un cambio, como bien comenta Carl, lo que es el Océano Atlántico con el Caribe, que el Caribe tiene unas profundidades grandísimas también y hay un comportamiento totalmente distinto. Que estas Antillas, estas islitas sirven hasta, yo a veces digo que sirven hasta de protección para el resto de lo que son los continentes mayores. Y en ese sentido, la importancia de usted escuchar esto que nos están hablando los expertos y que se atienda a tiempo, como dice Carl, no podemos, cada vez que haya, la gente tiende a pensar la temporada de huracanes, 1 de junio, 30 de noviembre. No, eso ya hace rato pasó. La preparación es algo que comienza el 1 de enero y usted sabe cuándo termina, el 31 de diciembre. Y que es un tema que tenemos que montarnos en él, porque estos cambios, oye, se están viendo y gracias a Dios, por un lado, por el otro, es triste cómo podemos ver los daños que pasaron en Jamaica y en otros lugares por eso. Y Nino, algo bien importante, la famosa seguridad alimentaria. Que tú sabes que nosotros importamos el 85% de la comida. Pues mira, en el próximo segmento vamos a hablar de cómo nos afectamos localmente e internacionalmente. Eso es importante. Con ejemplos claros. Oye, agarra este poquito, porque yo sé, tenemos 15 minutos más para poder hablar contigo unas cosas y yo sé que nos vamos a volver a ver. Este tema es importante y yo confío en Dios que llegue a tus manos. Así que no te vayas, quédate con nosotros.
Ok, regresamos y dejamos un tema en la mesa de lo que es la seguridad alimentaria, Carl. Y es un tema bien interesante porque caemos en lo que es esa reacción en cadena de cómo el ambiente y lo que tenga que ver con lo natural y la naturaleza y sus cambios pueden provocar una reacción en cadena en términos de cómo nos vamos a afectar eventualmente. Háblame de esto, de la seguridad alimentaria. Pues fíjate, un punto que no, cuando se habla de seguridad alimentaria, que obviamente es bien importante, se deja fuera de la mesa la parte del agua. Porque sin agua, tú no puedes regar, hacer el riego de las tierras agrícolas. Sí. Y sin eso no tenemos las matas y no tenemos la fruta y los vegetales y lo que sea. Bueno, pues yo te había mencionado anteriormente que los expertos de las Naciones Unidas dicen que a todas estas cadenas de islas en el Caribe, las Antillas, vamos a tener 20% menos agua. 20% es un montón. Un montón. Eso es así. Pues, para acabar de completar, la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que se conoce por sus siglas en inglés, la FAO, indica que en el trópico, y Puerto Rico está en el trópico, eso es así, definitivo, va a requerir un 20% más de agua de riego para mantener el mismo nivel de cultivo. Entonces, por un lado, vamos a tener menos agua, porque hay intrusión de agua salada, va a llover menos, y me imagino que por la evaporación, pues necesitamos más agua para cultivar nuestra tener comida. Una garantía, claro. Entonces, eso es un problema. Y otro problema, yo estoy seguro que hemos oído todos, que el 60% del agua que produce acueducto se pierde en la línea. Sí. Lo que no hablan es que un 60% del agua que discurre por los canales de riego que se construyeron allá para el 1930, 40, sí, exacto, sí, también el 60% se pierde. Wow. Y eso le compete a la Autoridad de Energía Eléctrica y eso no se toca, no se menciona. Para que usted y vea. Eso hay que atenderlo si queremos cultivar nuestro alimento. Eso es así. Pero es una realidad que Puerto Rico importa el 85% de nuestra comida. De la comida, correcto. Y quiere decir que los efectos del cambio climático en el exterior también nos afectan. Hace un año, la India tuvo una sequía brutal. Increíble, sí. Tan grande que se afectó el cultivo del arroz. Y la India, yo hubiera hecho lo mismo, dijo, claro, voy a eliminar las exportaciones porque yo voy a tengo que atender los míos, claro, definitivo. Pero India es el país que más gente tiene en el mundo, más que China, 1.3 billones con B. Eso es así. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Yo averigüé y el arroz de nosotros viene de la China y California. Okay. Y tú dices, pues nos salvamos. No, porque eso causó una demanda sobre lo que había de arroz y subieron los precios. No sé si se recuerdan que de momento el arroz subió de precio en los supermercados, fue por eso. Fue cambio climático, la gente no entiende. De la reacción en cadena que hablo. Pero no quedó ahí. Se complicó el asunto porque de buenas a primeras hubo una sequía casi contemporánea con eso en Panamá. Entonces no había agua para el canal. Mira para allá, tuvieron que racionar el número de botes que pasaban y cada bote, por la cuestión del calado, solamente podía llevar un 40% de carga. Que eso aumentó los costos. Sí. Y eso sí afectó el suministro de arroz que en algunos supermercados escaseó. Lo tuvieron que racionar. Tú no podías comprar más de 2 paquetitos. Sí, sí, fíjate el efecto que ha tenido el cambio climático con una cosa como el arroz. Y déjame decirte, un poquito, como 6 meses después, hubo una sequía en Estados Unidos donde los niveles en el río Mississippi bajaron. Y por ahí es que vienen los vegetales y un montón de cosas. Porque le dicen que ese es el sitio donde
se crece, donde se cultiva la mayor parte de la comida del mundo, entre comillas, pues mira, allí no son buques, allí son barcazas, pero las barcazas las tuvieron que llenar a mitad, porque si no... Por el otro problema. Por el problema, y entonces se afectó la comida de Puerto Rico, para que tú veas cómo el cambio climático ya ha tenido repercusiones locales e internacionales que repercuten sobre Puerto Rico en términos de el alimento, que sin alimento no podemos vivir. No, claro, sin alimento y el agua. ¿Tú recuerdas en el paso del huracán María que luego las distribuciones hasta el agua nos escaseó y no era el poder dejar hasta una caja de agua en una casa y no había manera de encontrarlo? O sea, la gente no puede caer porque, Carl, en esto, y lo digo también mucho, si romper cultura es difícil, hay que atacar la costumbre. Y por muchos años, pasaron 17 años de un evento atmosférico entre el huracán Georges y María, que sí tuvimos eventos, pero no que se afectara a toda la isla. Fueron 17 años donde mucha gente, yo recuerdo, que quizás estos cambios climáticos no se veían tan marcados como los tenemos ahora, luego del paso del huracán María, donde la gente cayó casi en la cultura de que, eso no viene nada, porque venían estos sistemas, llegaban hasta la esquina de nosotros o afectaban otros lugares, otros países, que quién se iba a imaginar como pasa en este año con Jamaica, donde esta gente, óigame, no es bueno comparar otros países. La infraestructura es totalmente distinta, los códigos de construcción, la topografía, las montañas, todo esto tiene que ver muchísimo, donde sí habíamos estado protegidos, pero ¿qué pasó con María? Dañó todo lo que quizás creíamos que podía ser algún tipo de cambio, óigame, y cuando vamos a el paso del huracán de Irma y de María, 2 semanas antes estábamos atendiendo a todos nuestros personas que vivían en todas estas islitas cuando se vaciaron, que las trajeron todas acá a atender asuntos médicos, que es una parte de la cadena donde todo se afecta también, cualquier persona que tenga condición médica, y cómo esa cadena estábamos tratando de ayudar a nuestros hermanos y no nos imaginamos que 2 semanas, 10 días después íbamos a necesitar ser servidos, que yo creo que al día de hoy, Carl, todavía esos estragos de lo que pasó con este sistema nos afectaron, y uno ve que encima de la tierra, como pasó con este huracán Melissa, encima de la tierra se convirtió en categoría 5, devastador extremadamente. Tuvieron que sacar hasta el caso huracanes del Ojo, donde cogieron ráfagas de 244 millas por hora. Es una cosa, hay un montón de videos. Entonces ya había que ir al 1918, tuvimos un terremoto en nuestra isla, ya la pandemia va por otro nivel, tú le añades esta situación y wow, hay que estar alerta. Por eso es que hay que prepararse, por eso es que es importante que escuchemos a personas que Dios las preparó en el camino para que podamos tener el mensaje hoy claro de qué es lo que hay. Mira por dónde Carl nos lleva hablando de lo que es la seguridad alimenticia. Hay gente que necesita esto y que eventualmente no el alimento nada más, sino que el agua, que también lo vemos en volumen. No podemos sentarnos en pensarle que eso es por allá, no nos va a pasar. Mira cómo. Y obviamente cuando nos ponen Carl en el waiting list, en la espera de cuándo el gobierno o cuándo la isla de Puerto Rico o cuánto dinero pudiéramos tener para comprar algo, cuando nos ponen en la lista, es probable que muchos países puedan tener la garantía económica de comprar más y que en la lista sean más atendidos los demás que nosotros. También puede ser. O sea, que eso pudiera suceder. O sea, tenemos que pensar en todo y yo creo que esto es algo que es importante que se hable. Y quiero, Carl, que me conteste en términos de los esfuerzos. ¿Qué ustedes están haciendo como comité al día de hoy? Quiero que la gente escuche porque es importante. Carl dijo algo bien importante y es que voluntariamente este comité se crea y tiene las herramientas, y ahorita le estaba hablando de alternativas que a través de este estudio, gente que tiene la capacidad, la experiencia en esto, están buscando aportar. ¿En dónde está el comité en estos momentos? ¿Qué están haciendo y qué ustedes esperan que pueda suceder próximamente? Pues fíjate, el plan se sometió, el primer borrador, en el 2023,
ese plan pues se llevó a vistas públicas y luego de conseguir los comentarios y modificarlos, volvimos a someter, decimos un borrador final, porque no es final hasta que la legislatura Claro, lo se apruebe, verifique ¿verdad? y es importante Pero que para lo lean. propósitos nuestros, el documento final Definitivo. tiene sobre 158 recomendaciones, Wow. 800 y pica de estrategias, identifica posibles fuentes de fondos, estimados de costo, lo clasificamos en medidas a corto, mediano y largo plazo, lo digo porque hay sectores de Puerto Rico que se oponen al plan y entonces como que dicen que nosotros pretendemos que todas las medidas se adopten y se lleven a cabo en un año o en un cuatrenio. Eso no es así. No, Yo le claro. explico. Mira, cuando se hizo el expreso a Ponce, se hizo, ¿verdad?, una ruta de por dónde iba a pasar el expreso y tardaron 3 administraciones distintas para completarlo. Pero ya se sabía cuál era la ruta. Claro. Y a medida que había fondos, se completaba hasta que la tenemos. Y lo mismo pasó con el expreso Arecibo. Y eso es lo que nosotros estamos ¿verdad? Pidiendo a ver si la legislatura aprueba el plan, porque de nuevo se ve el problema de forma integral y hay soluciones a manera integral. Ahora, yo quisiera plantear que hay unas medidas que el ciudadano puede tomar independientemente de que aprueben o no el plan. Claro. Y quisiera dirigirme a los calores extremos. ¿Por qué los calores extremos son importantes? Uno, afecta mayormente a los niños y a los adultos mayores como yo. Y si tú sumas esas dos poblaciones, estamos hablando de un 40% de la población de Puerto Rico. Qué mucho. Ok, más de 1 millón. Sí. Entonces, por ejemplo, de los adultos mayores, ¿por qué nos afecta a nosotros más? Uno, cuando un bebé nace, más del 70% de ese cuerpo es agua. Ya a mi edad es un 50%, tenemos menos agua. Por razones fisiológicas, a nosotros no nos da la sed que le da a los más jóvenes. Entonces, tendemos a no tomar agua con la frecuencia que hay que tomarla. Le añade que a nuestras edades hay que tomar ciertos medicamentos y algunos son diuréticos. Diuréticos como tal o que tiene el efecto del diurético. Entonces tienes menos agua encima. Entonces, el cuerpo, óyete esto, tiene unos mecanismos automáticos para bregar con el calor. Claro. El primero es el sudor. Si tú sudas, eso, la evaporación te quita el calor, te enfría. Pero ¿qué pasa? Que en los adultos mayores sudamos menos, porque tenemos menos agua. Wow. El segundo mecanismo, y este es el peligroso, óiganme, es que si el sudor no hace el trabajo, el corazón empieza a bombear 4 veces más rápido de lo normal, automático, para llevar la sangre a la piel, para hacer un intercambio de calor. Wow. Y ahí es que nos podemos limpiar el pico, porque ya a nuestra edad, algunos de nosotros padecemos del corazón, y un aumento de depresión momentánea que no lo controlamos, nos puede causar la muerte y ha causado la muerte. Claro, lo que pasa es que en Puerto Rico, en el certificado de función, no hay un apartado que diga calor extremo. Sí. O sea, tú te mueres por alta presión, baja presión, pero un derrame, pero no eso. En Europa se lleva y en Estados Unidos eso, y por ejemplo, en el verano pasado murieron más de 400 personas en Francia por los calores extremos. Sí, recuerdo que lo mencionaron. En Puerto Rico, no hay que recordarle a la gente que aparte de ese problema, se complica porque cuando sube el calor, inmediatamente nos dicen que no usemos mucha energía y que no prendamos los que tienen el privilegio de tener aire acondicionado o un abanico, porque no las plantas de generación no pueden dar la demanda
y entonces entran los apagones. Entonces quiere decir que tú no te puedes defender aquí en Puerto Rico con aire acondicionado o con el abanico. Y para colmo, la estadística dice que el 60% de las casas se queda sin agua porque tú necesitas electricidad para el agua. No te puedes dar un duchazo. Así que hay que atender esto con prioridad porque estamos hablando de vida o propiedad. Una solución rápida, pinta el techo de blanco, baja científicamente 7 grados centígrados. Es tú pintarlo y eso no cuesta tanto. No, para nada. Y si le pones una membrana que viene, que eso sí cuesta un poco más caro, te baja a 17 grados centígrados. Vale la pena. Vale la pena, Mi recomendación. Claro. Óyeme, nos quedamos de verdad, cortos. sí, yo sé que tenemos que seguir porque esto es un tema importantísimo. Carl, te agradezco la oportunidad, tu tiempo, tu espacio. Escuchemos estos consejos buenos de gente que sabe y tienen el conocimiento. Así que vamos a seguir hacia adelante y espero que este mensaje te haya llegado bien claro. Prepárate, es importante que lo hagas. Así que gracias a todos por la oportunidad de llegar a ustedes. Que tengan excelente día, excelente noche y vamos hacia adelante. Seguimos con Dios por delante. Gracias. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.